Capítulo 41. Amenaza. Y así, sin reducir el ritmo y manteniendo la formación, avanzamos. Sí, esta es una gran oportunidad para acostumbrarme más al peso, pensé, arrastrando los pies cargados con los brazaletes de tobillo. Cada paso era pesado, pero ese era el punto. No me los iba a quitar, si podía moverme con libertad bajo esta carga, sería el doble de rápido sin ella. Mientras la caravana marchaba de manera constante, decidí no desperdiciar el tiempo. El cerebro se adapta rápidamente a la monotonía del camino, pero las manos, no tanto. Comencé a practicar sellos de manos en movimiento. Primero lentamente, concentrándome en la precisión, para asegurarme de que mis dedos se movieran de forma impecable. Luego aceleré, intentando alcanzar un nivel de automatización. Alternaba cada repetición. Primero las secuencias básicas, serpiente, jabalí, tigre, luego las más complejas, como mono, caballo, perro, dragón, rata. De vez en cuando, noté que Genma miraba por encima del hombro, aparentemente curioso por lo que estaba haciendo. Pero no me permití distraerme. Formar sellos mientras caminaba era más difícil de lo que parecía. Las manos se me resbalaban a veces, especialmente en los giros bruscos o al esquivar raíces. Pero eso solo lo hacía más interesante. Imaginé mentalmente la activación de los jutsu, pero no liberé chakra, solo lo guié ligeramente para simular el flujo y sentirlo internamente. Era control sin consumo, una disciplina útil. El sol se iba inclinando lentamente hacia el horizonte, bañando el camino en una suave luz anaranjada. El aire se fue enfriando, las sombras de los árboles volviéndose más largas y profundas. La caravana se detuvo en un pequeño claro no lejos del camino. Un lugar conveniente para acampar, con una densa pared de árboles a un lado y un manantial a solo 10 pasos del otro. Los caballos resoplaron cansados, los carros comenzaron a formar un semicírculo, creando un perímetro defensivo. El mercader y su gente se pusieron en su rutina, desempacando una modesta cena de viaje. Nosotros ayudamos a encender el fuego, revisamos el equipo y exploramos el área en busca de posibles amenazas. Me senté un poco apartado del fuego, sobre una roca plana, y cerré los ojos. Las llamas crepitaban, iluminando los rostros y proyectando sombras parpadeantes sobre los árboles. El sensei esperó a que todos se hubieran reunido alrededor, y luego dijo: Genma y yo tomamos el primer turno de guardia. Gui y Kotetsu cubrirán el resto de la noche hasta el amanecer. Entendido, respondimos los tres casi al unísono. Genma asintió levemente, girando una aguja senbon entre los dedos. Gui simplemente se encogió de hombros, todavía masticando su arroz. Yo asentí en silencio. La caravana comenzó a calmarse. El silencio se asentó sobre el campamento, solo el crepitar del fuego, el canto de los grillos en el pasto y el ocasional susurro de las hojas. Me metí en mi saco de dormir, intentando descansar aunque sea un poco. A las 2 de la mañana, Genma nos despertó en silencio. Me levanté, me estiré, y de inmediato sentí el peso de los brazaletes de tobillo, al menos me estaba acostumbrando a ellos. A pesar de la oscura noche y la larga marcha del día, no tenía sueño. Usé una de las técnicas que nos enseñaron en la academia. Hacer circular el chakra por el cuerpo, de extremidad en extremidad. Ayudaba a mantenerse alerta y mejoraba ligeramente el control del chakra, aunque el efecto era menor y no muy útil en este momento. Gui estaba de pie con las manos detrás de la espalda, mirando hacia los árboles. Estaba sorprendentemente en silencio, aparentemente también concentrado. De vez en cuando, dábamos una vuelta por el campamento, revisando el perímetro. Ocasionalmente, intercambiábamos breves comentarios. «Todo tranquilo», decía él con un leve ceño fruncido, como si esperara que algo pasara. «Por ahora. Esperemos que siga así hasta la mañana», respondía yo, escaneando la oscuridad entre los árboles. Afortunadamente, nuestro turno transcurrió sin incidentes. Pasamos la noche junto al fuego, rotando posiciones, con los ojos fijos en las sombras. Solo el crepitar de la madera y los tenues sonidos del bosque acompañaron nuestra guardia. Así pasaron los días. Marchábamos, descansábamos, entrenábamos, hacíamos guardia. Todo estaba tranquilo, hasta una mañana. En el 7º día de viaje, cuando el sol matutino comenzó a filtrarse a través del denso dosel de árboles, bañando el bosque en una suave luz dorada, seguíamos nuestro camino habitual, cansados, pero coordinados. Todo parecía ir según el plan, hasta que dejó de ser así. Un grupo de hombres armados bloqueó de repente el camino adelante. Salieron con confianza al sendero, ocupando todo el ancho. 4 al frente, rostros rudos, armadura destrozada, espadas y lanzas afiladas. Detrás de ellos, una docena de hombres con arcos, y otra docena con hachas y garrotes. Los carros se detuvieron.
Los caballos comenzaron a resoplar nerviosamente. El sensei Chisa dio un paso al frente con calma, con las manos visibles. Su voz era firme, casi perezosa. ¿Por qué bloquean el camino? Del grupo salió un hombre que destacaba, vestido un poco mejor, con una cota de malla sólida, barba bien recortada y una sonrisa arrogante. Se apoyó en una lanza, mirándolos con hostilidad apenas disimulada. El 50% de la carga, y pasan sin problema, declaró, como si nombrara un peaje. Sentí como mis músculos se tensaron. Otro hombre se acercó al líder, uno delgado, de ojos astutos. Le susurró algo rápidamente al oído. El líder frunció el ceño, nos miró de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en los protectores de frente de la hoja, y después de una pausa, gritó. Bien. Ya que son shinobis de Konoha, solo el 20%. Una oferta generosa. Su tono resumaba arrogancia y condescendencia. Claramente creía que su número sería suficiente, incluso contra más que simples guardias ordinarios. El sensei permaneció en silencio. Su rostro, ilegible. Entonces, sin previo aviso, sus manos comenzaron a formar sellos rápidamente. Apoyó las palmas en el suelo. Estilo tierra. Pantano. Anunció en voz alta. El suelo bajo los bandidos comenzó a temblar. Un momento después, se ablandó, convirtiéndose en un lodo espeso y viscoso, como si un pantano hubiera brotado desde abajo. Los hombres comenzaron a hundirse hasta la cintura, algunos gritaban, luchando por escapar, pero ya era tarde, estaban atrapados, indefensos como moscas en ámbar. Pero el alivio fue breve. Desde el bosque, izquierda y derecha, llegó un silbido agudo. Luego un grito. Desde detrás de los árboles, una segunda oleada surgió de un salto, un grupo de emboscada que había estado oculto todo el tiempo. Más de 20 personas, armadas con diversas armas, vestidas con armadura más resistente, rostros retorcidos de malicia. Se lanzaron hacia la caravana, rodeando el pantano. Estos no eran bandidos comunes, sus movimientos evidenciaban entrenamiento. El sensei se giró de golpe. Kotetsu, Gui, Genma, quédense con la caravana y protejan al cliente. Entendido. Respondimos al unísono. Al mismo tiempo, el bosque volvió a resonar con silbidos y un grito afilado. Los emboscadores, coordinados y rápidos, emergieron de las sombras. Más de 2 docenas de combatientes con espadas, hachas, lanzas. Algunos llevaban armadura, sucia, pero reforzada. Estos no eran bandidos típicos. Sus movimientos mostraban disciplina. Entre ellos, noté de inmediato a varios que se movían demasiado rápido, demasiado precisamente, claramente no eran simples matones. Uno de ellos comenzó a formar sellos, preparándose para usar una técnica de fuego, hasta que el sensei lo interrumpió con un contraataque veloz. Un par de genin, sin duda alguna. Probablemente desertores o parias, ahora usando sus habilidades entre bandidos. Pero uno de ellos destacaba por encima de todos los demás. Se abría paso entre los árboles y los combatientes con una confianza inquietante. Sus movimientos eran afilados, deliberados, como alguien verdaderamente entrenado. No era solo un peleador, era un shinobi de verdad. Al acercarse más, vi claramente el protector de frente en su frente, con el símbolo de la niebla tachado y opacado. Un ex ninja. Chnin. Capítulo 42. Un respiro entre golpes. Chnin. El pensamiento cruzó por mi mente como un destello, y el corazón se me aceleró involuntariamente. Venía directo hacia mí, acortando la distancia en un instante. Su mirada, precisa, depredadora. Su rostro no traicionaba nada. Me eligió a mí primero. Aparentemente me consideraba el más débil. Lo que significaba, el primero en ser eliminado, para que no estorbara. Estábamos dispersos. Gui, demasiado a la izquierda, Genma rechazando a otro grupo. El sensei, enfrentándose con alguien más, no reagruparíamos a tiempo. Todos estaban ocupados, y yo me quedé solo contra este ex Chinin. ¿Qué puedo hacer para frenarlo? Corría por mi mente, como un latido. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo sobrevivo si es más rápido, más experimentado, más fuerte? El chakra ya surgía por mi cuerpo, caliente y veloz, como un río de montaña. Potencié todo. Músculos, vista, oído. Concentración. Combinación estándar, shuriken, pensé, sacándolos de las mangas de mi chaqueta. Mis dedos se deslizaron hacia los puños, extrayendo láminas delgadas y afiladas. Un movimiento de muñeca, y una docena de shuriken salieron disparados al aire. Pero entre ellos, uno, casi invisible, con un sello explosivo incrustado. El señuelo. Ya estaba formando sellos de manos. Sustitución. El mundo dio un vuelco. Mi cuerpo desapareció, en mi lugar quedó un simple tronco.
Una fracción de segundo después, el puño del Chunin lo atravesó, haciéndolo añicos. Maldición, susurré, saliendo disparado desde detrás de un árbol a 10 metros de distancia. Es demasiado rápido. Ni siquiera los shuriken lo frenaron, los desvió como si fueran moscas. Pero la explosión llegó justo en ese momento, inundando el claro de humo y hojas. El shuriken con el sello explosivo fue lanzado a un lado, no suficiente para herirlo, pero sí para levantar ruido y polvo, interrumpiendo momentáneamente la visibilidad. Exactamente lo que necesitaba, una oportunidad, aunque fuera por un latido. Pero como esperaba, no cayó en el engaño. Apenas había pasado un momento cuando la silueta del Chunin emergió del humo. Sus ojos recorrieron el paisaje, y se clavaron en mí al instante. Sin vacilación. Había rastreado mi nueva posición en el bosque. Experiencia. Esto no era solo intuición de combate, probablemente escuchó una rama crujir, sintió un tenue rastro de chakra, o simplemente sabía cómo piensan personas como yo. Sin decir palabra, se detuvo y formó rápidamente 3 sellos de manos. Sus manos se movieron con una precisión aterradora. Reconocí el primero, perro. De inmediato supe. Venía una técnica de liberación de agua. Estaba a punto de acorralarme, sin dejarme espacio para esquivar ni retroceder. Tengo que moverme, el pensamiento estalló en mi mente. Formé el sello de tigre, técnica de sustitución. Al momento siguiente, retumbo y una oleada de chakra. Un amplio chorro de agua brotó justo frente a mí, como si lo hubieran vaciado desde un cubo colosal. Pero no era solo una ola, torrente de agua implacable. Arrasó con todo a su paso. Arbustos, raíces, escombros. Sustitución. El agua desgarró mi silueta, dispersándola, pero para entonces ya era un tronco, partido por la mitad por la fuerza del agua. Rodé detrás de un tronco grueso a 10 metros de distancia, escondiéndome tras él, el corazón palpitando, el chakra rugiendo. Escapé pero solo por unos pocos segundos. Golpe. 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 Al principio pensé que era el eco de la ola. Pero no, los árboles estaban cayendo. Más de una docena. Él se estaba moviendo. No, volando hacia mí, saltando de tronco en tronco, derribándolos como si nada. Debía ser muy poderoso si podía usar una técnica así sin una fuente de agua cercana. Pero eso significaba un alto consumo de chakra, y entonces caí en cuenta. Está despejando el terreno, comprendí. Preparando una segunda oleada de ataque. El estruendo de los árboles cayendo se silenció. Los troncos destrozados habían abierto toda el área, como si alguien hubiera tallado deliberadamente un camino, destruyendo toda cobertura. Me agaché detrás de una raíz rota, con los ojos fijos en el enemigo. El Chunin se elevó sin esfuerzo, aterrizando sobre uno de los troncos gruesos que quedaban, dominando el área desde las alturas. Sus ojos escanearon el paisaje, luego sus manos se movieron de nuevo. Sellos de manos. Perro serpiente tigre. Técnica de clon de agua. Desde abajo de él, masas de agua brotaron, 2 clones se formaron casi al instante, como si el chakra ni siquiera necesitara tiempo para transformarse. Eran sólidos, con rasgos faciales precisos, igual de inexpresivos que el original. 2 clones, noté. Aproximadamente 1/10 de la fuerza del original. Considerando sus estadísticas son físicamente más fuertes que la mayoría de los genin promedio. Los clones saltaron al unísono y se movieron hacia mí sin pausa, flanqueándome por ambos lados. Uno avanzó de frente por el camino despejado, el otro zigzagueó entre los escombros, claramente apuntando a atacar por el costado. No esperaban órdenes, tenían una directiva clara: acabar conmigo. Pero el Chunin mismo de repente se dio la vuelta. No se unió al combate, no vino a rematarme personalmente, salió corriendo de vuelta hacia la caravana, deslizándose sobre los escombros como si no pudiera permitirse desperdiciar tiempo. ¿Qué? Mis pensamientos se tensaron. ¿Se va? No, no se va. Simplemente no me ve como una amenaza. Incluso los clones, solo para acabar conmigo. ¿Está seguro de que para mí ya terminó? Y entonces otro pensamiento se apoderó de mi mente, frío y mordiente. Aunque sean solo clones, son casi combatientes completos. Uno para cada uno de mis compañeros, si los tuviera. Pero estoy solo. ¿Cómo se supone que peleo contra 2 oponentes de nivel genin? Una parte de mí quería huir, correr, atravesar los árboles. Pero la otra se encendió de rabia. Ni siquiera dijo una palabra. No. Tenía que mantener la calma. Su retirada, buena para mí, me dije. El chakra llamó dentro de mí, arremolinándose en un vórtice controlado. No de forma desenfrenada, sino con enfoque. Con cautela. No podía desperdiciar todo de golpe, eso solo beneficiaría al enemigo.
inhalar, y me deslicé en silencio, como fundiéndome con las sombras, detrás de un tronco medio derribado. El primer clon cortó el aire, golpeando los arbustos. Sus ojos se movieron de un lado al otro, pero avanzaba rápido, sin vacilación, tenía un objetivo: matar. El segundo fue ligeramente a la izquierda, y supe que no tenía más de 5 segundos antes de que me rodearan y me acorralaran entre los dos. Tengo que separarlos. Es el fin, pensé y de inmediato comencé a formar sellos de manos. Rápido. En silencio. Primer paso, distracción. Formé los sellos rápidamente, solo suficiente chakra para una ilusión creíble, pero no tanto como para delatarme. Un clon ilusorio básico. En el bosque, las imperfecciones en el chakra son difíciles de detectar. Que crean que soy yo, potenciado. Lo envié a la izquierda, hacia los arbustos, pisando deliberadamente, quebrando una rama para hacer ruido. Yo, mientras tanto, me deslicé en la dirección opuesta, refugiándome debajo de un tronco cortado, justo en el borde de la línea de agua reciente. El suelo aquí era blando. Los sonidos, amortiguados. El primer clon reaccionó exactamente como esperaba. Sin vacilación, se lanzó sobre el señuelo, y este desapareció en humo. Reaccionó demasiado rápido. Eso significaba, sin análisis. Dependían del reflejo. Interesante, eso significa que operan con patrones generales. Sin control directo. Entonces están limitados a algoritmos simples. Se escuchó una explosión, mi clon se desintegró en humo. El segundo se congeló. Escuchó el sonido, y se lanzó en la misma dirección. En el momento en que se movió hacia el humo, salí disparado de mi escondite como una bala y formé sellos de manos. Estilo viento. Gran ráfaga. Canalicé un poco más de chakra del necesario, no para matar, sino para desplazar. La ráfaga de aire azotó a ambos clones, no de frente, sino por las piernas. El suelo se agitó bajo ellos, uno perdió el equilibrio y cayó, el otro rodó hacia un lado, chocando contra un tronco. Ahí estaba, mi apertura. Me lancé hacia adelante, sacando un kunai, y golpeé al clon caído desde el salto. Un golpe, a la garganta, sin vacilación. El clon estalló en un salpicón de agua. Quedaba uno. Se puso de pie, listo para atacar. Necesitaba una maniobra. Me retiré hacia una de las grandes raíces, donde había dejado una trampa, shuriken y alambre. El árbol caído había aflojado la tensión, pero sabía, si hacía que el clon saltara, quedaría atrapado. Funcionó. Sus piernas quedaron enredadas, no con fuerza, pero suficiente para interrumpir su flujo. No esperé, no había tiempo. Un lanzamiento deslizante hacia adelante, casi una barrida, y un golpe ascendente, kunai en mano, limpio y directo. Objetivo, el cuello. El clon se sacudió, intentando enfrentarme de frente, giró, demasiado tarde. No podía usar jutsu, no podía sustituirse. Solo velocidad y fuerza. Mecánica. La hoja dio en el blanco, sin resistencia de carne. Corte. El cuerpo estalló en agua, desvanecerse en una niebla espumosa y hojas dispersas. Respiración entrecortada. Pecho apretado. Oídos zumbando. ¿Terminó? Capítulo 43. El precio de la supervivencia. La respiración era irregular, el pecho se sentía apretado, como si algo lo estuviera comprimiendo desde adentro. Bajé la mirada hacia mis piernas, sintiendo la debilidad pulsando a través de mis músculos. Así que esto es lo que significa, pensé, tener las reservas de chakra de un gen común. Durante todo el combate, tuve que levantarme del suelo una y otra vez. Para recuperar aunque fuera una fracción de mi velocidad habitual, seguía reforzando mi cuerpo, inundando chakra en mis músculos, ligamentos, tendones. Sin eso, no habría sido más que un blanco. Pero con cada pulso de chakra, los pesos atados a mis piernas no solo se sentían como herramientas de entrenamiento, eran anclas, jalándome hacia abajo, hacia la tierra. No podía quitármelos. No ahora. Eso sería admitir debilidad. Eso sería dar un paso atrás. Entonces, seguí adelante. Pero el precio era brutalmente simple. Mis reservas de chakra se agotaban segundo a segundo. No rápidamente, no. Peor. Inevitablemente. Como agua filtrándose por una grieta en un recipiente. Creí que estaba conservando. Sin desperdiciar. Sin gastar de más. Solo lo suficiente. El mínimo indispensable. Y aún así, unos pocos potenciamientos, un par de jutsu, y estaba casi vacío. Bien, basta de quejas, corté mi voz interior, irritado por mis propios lamentos. Cállate y muévete. Este no era el momento para la autocompasión. Seguía vivo. Lo que significaba, tenía que actuar. Tenía que regresar con mi equipo.
Si seguían peleando, quizás podría ayudar, al menos un poco. Evalué rápidamente mi nivel de chakra. Alrededor del 20%. No más. Eso era básicamente nada. Con eso, podría sacar una técnica de rango C, a duras penas. O quizás un par de jutsu de sustitución, no más. Pero si los usaba en el momento correcto, quizás sería suficiente. Suficiente para ayudar. O al menos para no morir en vano. Metí el mentón, me agaché bajo, y me deslicé entre el verdor del bosque, moviéndome con cautela entre los árboles, bajo, cuidadoso, conservando cada movimiento. Empujé las ramas, aparté una ramita quebrada, y me congelé. Un claro. No había cambiado mucho, los mismos árboles caídos, el pasto destrozado, solo que ahora el caos estaba salpicado con los cuerpos de bandidos. Sus rostros estaban distorsionados por el dolor y el miedo, y cada cuerpo parecía relatar en silencio el brutal enfrentamiento que acababa de tener lugar. Pero lo más impactante era la enorme marca en el suelo, varios metros de ancho, como si una mano gigante hubiera golpeado la tierra y dejado una huella profunda de casi 5 metros de largo. La miré sin querer, así que este es el poder detrás de las técnicas Akimichi, pensé desde la cobertura de los arbustos. Un golpe de ese tipo no podía haber sido ligero, era la fuerza bruta del clan Akimichi. Los combates entre shinobis son todos cuestión de velocidad, los segundos deciden el resultado, así que no fue tan sorprendente ver esta escena apenas minutos después de haberme quedado atrás. La guerra no espera. Pero lo que más me sorprendió fue lo que vi a continuación. Desplomado entre los troncos semisombreados estaba Gui, el cuerpo pesado, la respiración trabajosa, apoyado en un codo. Genma estaba sentado cerca, sus ojos tensos, escaneando el campo de batalla con cuidado. Exhalé lentamente, contando hasta 3. El susurro de las hojas, el crujido bajo los pies, cualquier cosa podía delatarme, pero el bosque estaba en silencio. El humo se desplazaba con el viento, y el aire estaba cargado con el olor a ceniza y sangre. Emergí de los arbustos lentamente, primero de rodillas, luego levantándome por completo, kunai aún en mano. Un hábito. Incluso cuando parecía que había terminado, relajarse era una tontería. En el combate, siempre hay alguien fingiendo estar muerto. Oigan, grasné una vez que estuve a unos metros de distancia. Genma giró la cabeza primero. Su mirada se deslizó sobre mí. Gui no reaccionó de inmediato, estaba tumbado de lado, sujetándose el brazo. El sudor brillaba en su rostro, el cabello pegado a la frente. Pero cuando me vio, sus labios se crisparon, como si intentara sonreír, pero incluso eso era demasiado esfuerzo. Me acerqué y me arrodillé a su lado. La tierra estaba cálida por el sol, húmeda por la sangre. ¿Estás vivo?, dije en voz baja, solo para escuchar mi propia voz. Por ahora, respondió Genma con voz ronca, mirando hacia el bosque. Sus ojos eran agudos, como los de un cazador, incluso ahora, después del combate. ¿Dónde está el sensei?, pregunté mientras me acercaba más. Genma hizo un gesto con el mentón hacia los árboles. Se llevó a 2 de ellos. Los arrastró por allá. Hace un minuto. Seguí su gesto, mirando hacia las sombras entre los troncos. El viento agitó las hojas, movió el pasto. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Interrogatorio, probablemente, cruzó el pensamiento. No lo dije en voz alta. Esas cosas no se decían, especialmente entre nosotros, la nueva generación de Genin, que consideraba esos métodos anticuados. Aún así, los shinobis mayores, especialmente los que pelearon en la Segunda Guerra, sabían cómo ser despiadados. Me agaché junto a Genma, sintiendo el dolor en mis piernas asentarse en un latido sordo y pulsante. ¿Cómo estás?, pregunté, mirando su guante rasgado. Unos cortes, lo desestimó con un gesto. Pero Gui, miré a mi amigo. Gui estaba tumbado apretando los dientes, el brazo derecho apretado contra el pecho. No gemía, pero su respiración era rápida e irregular. ¿Fractura?, pregunté en voz baja. Como mínimo, asintió Genma. Tuvo suerte de no dislocarse todo el hombro. Uno de esos tipos golpeaba como un martillo. Asentí, en silencio. Por unos segundos, simplemente nos quedamos sentados en la quietud. Solo el viento y un lejano graznido de cuervos. Ganamos, ¿verdad?, rompió finalmente el silencio Gui, con los ojos aún cerrados. No estoy seguro, dije. No cuenta hasta que el sensei regrese. Gui soltó una débil carcajada, luego tosió de inmediato. Miré de nuevo hacia el bosque. Todavía no había señal del sensei. Voy a revisar, dije, levantándome. Espera, Genma me agarró la manga. Él nos dijo, no intervengan. Dijo que si no estaba de vuelta en 10 minutos, entonces sí. Miré hacia el cielo. El sol estaba en su punto más alto.
El polvo se asentaba. Pero con cada segundo que pasaba, la inquietud solo crecía. ¿Los va a matar, verdad? Pregunté, sin saber siquiera a quién le hablaba. Eso depende de lo que digan, respondió Genma con cansancio. Y de lo que él quiera escuchar. Una parte de mí esperaba que el sensei solo estuviera buscando información. Pero otra parte sabía de lo que eran capaces los shinobis de su generación. No siempre buscaban el compromiso. Justo entonces, el silencio fue roto por pasos cautelosos. La gente de la caravana comenzó a salir de los carros, mercaderes, guardias, un par de mujeres. Algunos susurraban entre sí, otros miraban alrededor con cautela. Un guardia rodeó un carro y sacó una asada, por si acaso. Pero ninguno se acercó. Solo observaban, manteniéndose a distancia. Unos 5 minutos después, el sensei finalmente emergió del bosque. Lentamente, sin prisa, como si nada hubiera pasado. 2 hombres eran arrastrados detrás de él, manos atadas, rostros contra el suelo, ojos bajos. Prisioneros. Eso era todo. Nadie más. El resto, aparentemente, no fue considerado digno de interrogar o no sobrevivió. Para entonces, la caravana se había reunido cerca de uno de los carros, tal como se indicaba en caso de peligro. Alguien ya había empezado a enganchar los caballos de nuevo. Los demás esperaban. Di un paso al frente, encontrándome con el sensei en el borde del bosque. «Sensei, ¿qué hacemos con ellos?», pregunté, asintiendo así a los bandidos que habían comenzado a moverse. Fue entonces cuando noté el rostro conocido de ese Chlin. El sensei lanzó una mirada sobre los hombres atados. Estaban en silencio, sin ofrecer resistencia. Sus rostros eran inexpresivos. «Átenlos más fuerte y déjenlos a un costado del camino», dijo con calma. «Una patrulla pasará tarde o temprano, ellos se encargarán. Arrastrarlos hasta la ciudad solo sería un desperdicio de tiempo y recursos». Asentimos. No se necesitaron más palabras. La decisión estaba tomada. Los bandidos fueron asegurados con sogas resistentes. Confiscamos todo lo afilado y lo sentamos bajo los árboles cerca del camino. A pedido de Genma, uno de los guardias de la caravana escribió una breve nota para la patrulla. Sobrevivientes de una banda que atacó una caravana escoltada. Atados. El resto, procedimiento estándar. La clavó en el tronco del árbol más cercano con un kunai. «Bien, es hora de limpiar», dijo el sensei con calma, ya formando sellos de manos. Sus manos se movieron rápidamente, tejiendo una secuencia conocida. Tierra, perro, conejo. Estilo tierra. Entierro, dijo en voz baja, pero con absoluta certeza. En ese momento, el suelo alrededor de los carros y los bandidos comenzó a desplazarse lentamente, como respondiendo a su voluntad. Un retumbo sordo resonó, como si viniera de las profundidades de la tierra. Primero, el suelo se elevó levemente, formando una barrera invisible pero sólida, luego comenzó a absorber suavemente los restos dispersos y los escombros. El entierro fue limpio y veloz, en 30 segundos, no quedó rastro del destrozado escenario. El suelo se niveló, elevándose apenas un poco, como una capa fresca de musgo. «Limpio y sin rastro», dijo el sensei, bajando las manos y mirando la superficie uniforme. Como si la batalla nunca hubiera ocurrido, pensé, escaneando el área. La caravana lentamente comenzó a avanzar de nuevo. Capítulo 44. La lesión. «Gui, ¿cómo está tu brazo?», pregunté, observándolo de cerca. Estaba desplomado en el carro, ligeramente fruncido el ceño. Incluso a través del grueso vendaje, envuelto por una de las mujeres de la caravana, era evidente. No se sentía bien. La tela en su antebrazo se había oscurecido con sangre, y la piel alrededor de la muñeca había adquirido un tono azul violáceo enfermizo. Apenas podía mover los dedos. «Estoy bien», respondió demasiado rápido. Su voz era ronca, como si viniera de lo más profundo. «Solo un golpe». Miré el vendaje con escepticismo. «Solo un golpe, claro. En el mejor caso, una fractura capilar. En el peor caso, con un brazo así, ya no podía dar puñetazos, incluso formar sellos de manos podría ser un problema». «¿El sensei lo revisó?», pregunté. «Dijo que lo sanaría después si no mejora», murmuró Gui y se volteó. Esa expresión obstinada en su rostro parecía tallada en piedra. Asentí, pero por dentro la preocupación seguía creciendo. Era mi amigo, y una lesión así podía convertirse en algo serio. Seguimos avanzando, por el bosque, luego por colinas bajas y llanuras. El camino se fue suavizando, pero no podíamos bajar la guardia. Menos de mediodía hasta la frontera, y aunque los bandidos habían desaparecido, era demasiado pronto para relajarse. La quietud del bosque podía engañar. Las amenazas no siempre hacen ruido. Caminé un poco rezagado.
Genma estaba a la derecha, el sensei iba al frente. Gui viajaba en uno de los carros. Su vendaje se había vuelto a empapar, pero no se quejaba. Al contrario, estaba sentado como si todo estuviera bien. Aunque yo sabía que no era así. De vez en cuando, animales se asomaban desde los arbustos. Un par de veces escuchamos ramas quebrarse a un costado, pero todo seguía tranquilo. Los mercaderes habían dejado de agitarse, los que antes temblaban ahora caminaban en silencio, los rostros tensos. Sabían. Mientras nosotros estuviéramos aquí, nadie los tocaría. Pero el recuerdo del ataque aún pulsaba en ellos, igual que en nosotros. Cuando el bosque se abrió, apareció una extensión plana de tierra, cubierta de pasto pantanoso y árboles dispersos. En el horizonte se alzaba un puesto de vigilancia de madera. Esta era la frontera de la tierra de los pantanos. Varios guardias fronterizos con uniformes gris oscuros salieron a recibirnos. Uno levantó la mano para indicar alto. Otro ya tenía un catalejo apuntado hacia nosotros. El sensei nos hizo señas de mantenernos al margen y fue al frente a hablar con el oficial de turno. Shobura bajó del carro y lo siguió, sosteniendo un rollo de documentos. Me apoyé en una rueda, estirando los hombros. Genma se agachó junto al camino, sacó la aguja sembón de la boca y la giró entre los dedos, pensativo. Unos 10 minutos después, el sensei regresó. «¿Listo?», dijo, sacudiéndose las manos. Los guardias fronterizos tomarán la caravana y asignarán una escolta hasta su ciudad. Hemos cumplido con nuestra parte. Hizo una pausa, los ojos pasando sobre cada uno de nosotros, midiendo. Estábamos agotados, magullados, pero vivos. Desde este punto, Shobura sigue solo, añadió. Nosotros regresamos a Konoha. Saltamos a los árboles, viajando por la ruta superior, el camino más rápido y seguro. El dosel nos permitía movernos sin ser vistos, evitando pantanos, bandidos y cualquier trampa en los caminos. Las hojas susurraban sobre nuestras cabezas, y las gruesas ramas se flexionaban bajo nuestros pies. Gui, a pesar del brazo lesionado, había recuperado un poco el ánimo hacia el mediodía, aunque moverse así claramente no era fácil. «Casi en casa», gritó, saltando de árbol en árbol. El vendaje en su brazo se sacudía con el movimiento. Vi cómo aterrizó, solo un poco más duro de lo habitual. Los dedos de la mano izquierda se apretaron, y por un segundo se detuvo, como si el dolor le hubiera robado el aliento. Pero un latido después, ya sonreía como si nada hubiera pasado. «Gui», dije, aterrizando a su lado. «Deberías ir más despacio. Ya vamos adelantados en el tiempo». Me miró con el mismo destello obstinado en los ojos pero no dijo nada. Solo asintió, como diciendo entendido. Pero lo conocía demasiado bien para creerlo. El primer día pasó con casi ninguna parada. Solo un par de breves descansos en arroyos para rellenar los frascos y cambiar el vendaje, que para la tarde volvía a sangrar. El sensei trató la herida, aplicando un sello de compresión temporal, pero no endulzó la situación. Un golpe más, y el hueso podría fracturarse por completo. Por la noche nos detuvimos en una pequeña hondonada, resguardada del viento. Encendimos un fuego tenue, apenas visible. Genma tomó el primer turno de guardia, yo el segundo. Gui roncaba suavemente, acostado de lado con el brazo lesionado apretado contra el pecho. Por la mañana, ya estábamos en marcha de nuevo. El clima había cambiado, una delgada neblina flotaba entre los árboles, y hasta los pájaros parecían más silenciosos. El camino de regreso siempre se siente más corto, pero el cuerpo no estaba de acuerdo. Cada salto dolía en las articulaciones. Aún así, para la segunda tarde, tras cruzar las últimas colinas y pasar junto a un lago con una extraña raíz nudosa en su orilla, llegamos a las afueras occidentales de Konoha. La aldea quedaba detrás de su alta muralla, pero el sonido, suave, constante, ya llegaba a nuestros oídos. Konoha respiraba con su propio ritmo. Genma aterrizó primero. «¿A casa?», dijo brevemente, cojeando un poco, pero sonriendo. Yo lo seguí. El suelo se sentía especialmente sólido bajo los pies, como diciéndome, «Ya volviste, ahora puedes descansar». Gui aterrizó el último, casi en silencio. Dio unos pasos, se detuvo, inhaló profundamente, y solo entonces se permitió exhalar, con cansancio. En la entrada, nos recibió el Chunin de turno. Uno nos miró en silencio de arriba a abajo, luego dio un leve asentimiento y entregó un papel, el informe de regreso estándar. El sensei lo firmó y, sin perder tiempo, se dirigió al cuartel general. «Gui, hospital». Inmediatamente, lanzó por encima del hombro sin siquiera girarse. Su tono no admitía argumentos. «Entonces yo me voy»,
dijo Genma y ya se estaba dando la vuelta sobre los talones antes de que alguien pudiera responder. Era como si hubiera estado esperando esa frase. Casi se desvaneció un poco, pensé, mirándolo alejarse. Supongo que el cansancio también le llegó a él. Miré a Gui. Bueno. ¿Vamos? Pregunté. Gui no me miró, sus ojos seguían a Genma. Tú también puedes ir a casa, dijo, con su franqueza habitual. Estoy bien. Resoplé y esbocé una sonrisa torcida, sin mala intención. Oye, vamos. Somos amigos. ¿Quién deja solo a un amigo así? Gui levantó la vista. Había algo en sus ojos, gratitud, quizás vergüenza. Quizás ambas cosas. Le di un golpecito en el hombro no lesionado y añadí en un tono más ligero. Y además, tu papá definitivamente me va a regañar si se entera de que te dejé solo. ¿Te lo imaginas? El camino al hospital era conocido. Pasamos por tiendas con linternas que se iban apagando, shinobis regresando del entrenamiento, niños jugando cerca del puente. Frente a la clínica, de repente se detuvo, mirando el letrero. Yo también me detuve, volteándome. Gui. Apretó la mandíbula. Espero que no me prohíban entrenar. Si lo hacen, es por una razón, dije. Lo importante es sanar el brazo. Asintió, finalmente entrando. Luces blancas, olor a antisépticos y el ajetreo familiar, casi hogareño. Los médicos se movían rápidamente por los pasillos, alguien cargaba pergaminos, alguien en la esquina se quejaba de un tobillo torcido. Una joven médica ninja con una cama verde pálido se acercó. ¿Lesiones? Preguntó, echándonos un vistazo rápido. Pero sus ojos se clavaron en Gui de inmediato, incluso el vendaje no podía ocultar el estado de su brazo. Yo estoy bien, pero el brazo de mi amigo está lesionado, por aquí, dijo, señalando una de las salas de examen. Llamaré al médico principal. Gui avanzó, y yo casi instintivamente lo seguí, pero la chica levantó la mano suavemente para detenerme. Solo el lesionado. Por favor espere aquí. Asentí y no insistí. Gui desapareció detrás de una cortina semitransparente, y yo me quedé en el pasillo. Me senté en un banco de madera contra la pared. La espalda me dolía por el largo viaje, pero apenas lo noté. La tensión todavía no me había abandonado. Un chinin salió de la sala de examen contigua, con la espinilla vendada. Una enfermera mayor lo seguía, regañándolo por algo. Él solo la ahuyentó con la mano, murmurando algo sobre no ser la primera vez. Unos minutos después, la cortina donde había entrado Gui se agitó. Un hombre de cabello plateado en bata blanca salió, claramente el médico principal. Miró el pasillo, me vio, y se acercó. ¿Está usted con el chico del brazo lesionado? Sí. ¿Cuál es la situación? Pregunté, levantándome. Se detuvo por un segundo, como eligiendo las palabras. Luego dijo con calma. Fractura del radio. Contusión significativa de la articulación del codo. Los huesos comenzaron a desplazarse, pero llegamos a tiempo. Usaremos técnicas de curación y una férula. Necesitará quedarse en el hospital un par de días. En una semana, se sentirá mejor. Nada de entrenamiento ni misiones por 7 días. Capítulo 45. El peso de la vida cotidiana al día siguiente. No recuerdo cómo llegué a casa. Me desplomé en la cama, todavía vestido, todavía sucio, sin comer. Simplemente me apagué. El sueño fue pesado, como si el cuerpo hubiera entrado en un reinicio profundo. No me desperté hasta casi el mediodía del día siguiente, no descansado, pero al menos vivo. La habitación estaba en penumbra. La tela de la cortina se mecía suavemente con la brisa del mediodía. Todo el cuerpo me dolía, pero era diferente ahora, no de dolor, sino de una tensión acumulada que finalmente comenzaba a liberarse. Me senté y me estiré. Los pesos seguían sujetos a mis piernas. Moví el pie distraídamente, un sordo golpe metálico confirmó que ni siquiera me los había quitado para dormir. Necesito comer y lavarme de una vez, murmuré para mí mismo, bostezando y estirándome de nuevo. Me quité la camisa, la tela estaba oscura de sudor y polvo endurecido. Cayó al suelo con un áspero crujido. Los pantalones siguieron, igual de sucios y empapados. La piel debajo estaba pegajosa, pero apenas lo noté, ya me había acostumbrado demasiado, los había llevado puesto demasiado tiempo. Las manos se dirigieron instintivamente hacia los pesos. Me detuve por un par de segundos. ¿Me los quito o no? Pero al final, solté los cierres. Cayeron con un golpe sordo, y casi podía sentir físicamente cómo el cuerpo se aligeraba. No mucho, pero suficiente para notar con qué libertad se podían mover las rodillas. Me giré y fui al baño. El agua en el recipiente estaba fresca, y cuando me la eché en la cara, el cuerpo se estremeció como si finalmente despertara.
Lavé lo último de la batalla, el camino, el agotamiento. No había terminado, todavía venían más entrenamientos, pero por ahora, este momento de calma era completamente mío. Me sequé con una toalla áspera, absorbiendo las gotas de los hombros y la espalda. Los músculos dolían agradablemente, no de dolor, sino de fuerza que regresaba. Al pasar frente al espejo, me detuve. El reflejo me miraba con cierta cautela, cabello alborotado, ojos sombreados por el cansancio, pero me acomodé un poco el flequillo, alisé los mechones de los lados. Si me recorto esto un poco me parezco un poco a Sasuke, murmuré, frunciendo el ceño. Bueno, si nos parecemos siempre decían que Sasuke era atractivo, ¿verdad? Entonces eso significa que yo también podría serlo. Esbocé una sonrisa torcida. Vaya lógica, resoplé, todavía mirándome. Un verdadero galán, ¿eh? El pensamiento, estúpido como era, me levantó el ánimo. Después de una semana de polvo, sudor, batallas y dormir en el suelo, hasta algo tan tonto se sentía bien. De repente, solté una carcajada en voz alta. Una risa real, fuerte, con la cabeza echada hacia atrás. Ja 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 ja. Soy guapo. Un verdadero héroe recién salido del combate. ¡Qué desastre! Me dije a mí mismo, todavía sonriendo. Pero mi orgullosa perorata fue interrumpida por un fuerte gruñido de estómago. Sí, entendido. Guapos o no, la comida es primero, murmuré, ya dirigiéndome a la cocina. En la cocina, preparé algo simple. Arroz, un par de huevos sobrantes, verduras secas de un frasco, directo a la sartén, sin ceremonias. El olor a fritura llenó el cuarto, y el estómago se volvió a contraer, impaciente. Mientras chisporroteaba, revisé automáticamente los estantes. Granos, especias, algo de fideos y me di cuenta. La mitad ya era inútil. La bolsa de arroz en el rincón estaba húmeda, olía raro. Un par de frutas en la canasta se habían convertido en papilla, hasta el pan estaba rancio. Solo quedaba un chorrito de salsa de soja en el fondo de la botella, como un simbólico último adiós. Maldición, exhalé, cerrando la puerta de la despensa. Y aquí pensé que podría relajarme al menos un par de días. Mientras la comida se enfriaba, saqué una lista y la repasé mentalmente. Arroz, fideos, verduras frescas, algo de carne, aceite, salsa, té, un conjunto básico, pero vital, especialmente después de una semana de raciones secas y agua de frasco. Después de comer, enjuagué rápidamente los platos. Sí, pero primero necesito ponerme estas cadenas de vuelta, miré los pesos. Esos 20 minutos sin ellos habían sido increíbles, y realmente no quería volvérmelos a poner. Si no me los pongo, seguiré siendo un ninja mediocre, cruzó el pensamiento. Solo el entrenamiento intenso y el forjado del cuerpo podían ayudarme a salir de este hoyo, a volverme más fuerte. Suspirando, levanté los pesos con cuidado y me los até de nuevo. La pesadez se hizo sentir al instante, un recordatorio de que todavía quedaba un largo camino de trabajo y lucha por delante. Salí, poniéndome la chaqueta. Una brisa ligera traía los aromas de la calle. Humo de leña, masa frita de los puestos en la plaza, frutas frescas en los toldos del mercado. El murmullo de la aldea lentamente me fue devolviendo al ritmo de la vida tranquila. Las compras, luego descanso. Quizás una sesión de entrenamiento después, dije en voz alta, acomodándome el protector de frente. Las bolsas en las manos ya me jalaban los hombros, pero de todas formas decidí ir al último puesto, para conseguir especias y arroz extra. En total, las compras tomaron como media hora. Y honestamente, no fue agradable. Multitudes, caos, gente pisándote los pies o chocando con el hombro. Bolsas pesadas, calor, polvo, no lo mejor después de una misión de una semana. Vaya, si alguien pudiera traerme todo esto a casa, pensé, cargándome el último bolso al hombro. Eso sí que sería conveniente. Y entonces hizo clic. En mi viejo mundo, eso existía. Entrega a domicilio. Pedías, llegaba. Reflexioné en voz alta. No es mala idea. Mientras caminaba a casa, el pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. Si solo pudiera existir la entrega de comida aquí, pero ¿cómo? Sin teléfonos, sin aplicaciones, sin repartidores en bicicleta. La mitad del tiempo la gente ni siquiera recibe las cartas a tiempo, y una comida caliente en horario fijo. Olvídalo. Aún así, la idea no me soltaba. A la gente le encanta la comodidad. Mercaderes, shinobis, familias, todos amarían pasar menos tiempo haciendo mandados. Quizás por medio de halcones. No, demasiado voluminoso. ¿Y si creara un servicio de entrega bajo la administración de la aldea?
Bien, eso para después, me reí entre dientes, ya sintiendo cómo se formaba todo un sistema en mi mente, personas, horarios, pedidos. Después de poner todo en su lugar, el arroz en el recipiente, las verduras en la caja de madera junto a la ventana, las salsas y especias en el estante junto a la estufa, finalmente exhalé con alivio. Bueno, entonces hora de un entrenamiento relajante, murmuré, con los ojos medio cerrados. A algunos les parecería extraño llamar relajante a algo que requiere enfoque, paciencia y silencio. Pero para mí, trabajar con Finjutsu hacía mucho que se había convertido en algo más que solo un deber. Era una especie de terapia. Había algo meditativo en ello. Líneas ordenadas, geometría estricta de fórmulas, símbolos precisos que exigían estar completamente presente. En este momento, estudiaba un pergamino de almacenamiento. Parecía simple a primera vista, pero contenía mucho más que solo la técnica de sellar y guardar. Extendí el pergamino en el suelo frente a mí, alisando la tela con la palma. Las líneas de los sellos, los espirales de símbolos, los kanji densos que lo anclaban al espacio, todo requería una atención minuciosa. Parece un pergamino básico, murmuré, inclinándome más, pero la estructura interna es densa. El Finjutsu era como un laberinto, en la superficie parecía simple. Pero ve más profundo, y te enfrentas a docenas de caminos. Cómo redistribuir el chakra, qué kanji intercambiar, dónde fortalecer el flujo y dónde frenarlo para evitar sobrecargas. Tracé una sección con el dedo, la parte responsable de estabilizar y bloquear el objeto dentro del sello. Si ajusto el flujo de chakra aquí un poco, dije pensativamente, quizás pueda reducir el consumo de energía durante la activación. Esto no era solo teoría. En el futuro, podría llevar al desarrollo de mis propios pergaminos, no solo para almacenamiento, sino también trampas especializadas. Claro, eso todavía está muy lejos, pero todo comienza con lo básico. Tomé un pincel, lo sumergí suavemente en la tinta, y comencé a copiar una sección del diagrama en una hoja separada, para análisis. Al trabajar con Finjutsu, los borradores eran esenciales. Un error en la práctica podía costarte, literalmente. Capítulo 46. El plan de ascenso al más poderoso del mundo. Estos últimos 2 días, pasé casi todo el tiempo en casa. Excepto por un par de visitas cortas al hospital, para ver cómo iba la recuperación de Gui. Claro que mantuvo el ánimo en alto, bromeó, prometió volver al entrenamiento pronto, pero sus ojos lo delataban, estaba preocupado. El resto del tiempo me quedé adentro, sin salir. Pasé horas sobre pergaminos, trazando fórmulas, repasando todo lo que podía recordar. Soy demasiado débil. Lo sabía incluso antes de la escaramuza, pero después del combate, la realización golpeó como una hoja fría. Sí, tengo memoria. Sí, tengo el intelecto y la experiencia de un adulto, no de un niño. Pero esa ventaja no durará para siempre. Año tras año, la brecha se irá reduciendo, especialmente a medida que los otros shinobis comiencen a desbloquear su verdadero potencial. Si quiero sobrevivir, no solo sobrevivir, sino tomar control de mi propio destino, necesito un plan. Un plan duro, realista y a largo plazo. Lo escribí. No todo, claro, algo lo guardé en la cabeza, algo cifrado en un pergamino. No por paranoia, solo por precaución. En este mundo shinobi, demasiada honestidad puede convertirse fácilmente en un error fatal. Me recosté en el suelo, mirando el techo. La habitación estaba en silencio. Afuera, los grillos cantaban, y una voz amortiguada llegó desde abajo, alguien hablando de camino a casa. El mundo a mi alrededor seguía viviendo su vida, tranquilo, un poco cansado, como adormecido por un día de verano. Pero yo no tenía tiempo para la paz. Era momento de empezar. El primer paso en mi plan, ganar el rango de Chunin. No es solo un título, es una llave que abre puertas que ahora mismo están cerradas para mí. Primero, acceso a la sección ampliada de la biblioteca ninja, donde se guardan técnicas más avanzadas y pergaminos tácticos. Ahora mismo, como genin común, solo puedo estudiar métodos básicos, lo cual no me llevará lejos. Segundo, la capacidad de tomar misiones de rango C de forma independiente. A primera vista, puede que no suene impresionante, entregas o escoltas. Pero para mí, es una oportunidad para moverme libremente fuera de la aldea sin supervisión constante. Acumular puntos militares, otorgados por misiones completadas, que se pueden gastar en acceso a técnicas, pergaminos, entrenamiento con maestros e incluso equipo raro. Ahora bien, ¿qué se necesita para obtener ese rango? En primer lugar, la situación actual juega a mi favor. Hay una guerra en curso. Históricamente, durante esos periodos, los requisitos de los exámenes se reducen. Por eso, en la historia original, muchos chunin parecían débiles o promedio.
Konoha estaba otorgando rangos en masa para reforzar las estructuras de equipo y reponer las pérdidas. Pero incluso con estándares reducidos, el examen sigue siendo un desafío serio. Para siquiera entrar, necesitas una recomendación de tu capitán de equipo. Creo que nuestro sensei podría dárnosla, el equipo ha estado funcionando bien y tiene potencial de crecimiento. Esa parte del plan parece factible. El examen en sí, eso es otra historia. Podría incluir una prueba de conocimientos, quizás tareas en equipo o combates. Sea lo que sea, tendré que estar listo para cualquier cosa. La parte más difícil será demostrar liderazgo. Para convertirse en Chunin, no basta con ser un combatiente fuerte. Necesitas ser capaz de tomar decisiones, asumir responsabilidades, liderar a otros. Nuestro equipo aún no tiene un líder claro. Gui es más un combatiente, no alguien que sienta atracción por el mando. Pero Genma sí, él se inclina hacia ese lado. Tranquilo, observador, sereno. Puedo sentir que podría convertirse en mi rival. Lo que significa que tendré que demostrar que soy la mejor opción para ese rol. No iba a arrebatarle el liderazgo abiertamente. Ese es el camino de los necios y los que no entienden cómo funcionan las dinámicas de equipo. El liderazgo no se trata de gritar, se trata de ser quien decide cuando los demás dudan. El que mantiene la concentración en el caos. El que carga con las consecuencias. Ya había estudiado las formaciones de equipo. En teoría, todo parecía simple, un eje central, distribución de roles, señales estándar. Pero en la práctica, requería sincronía, entender a los compañeros sin palabras. Eso no se obtiene hablando, se obtiene con acción, entrenamiento, ejercicios conjuntos. Sabía que necesitaba concentrarme más en esto, aprender a construir sinergia, desarrollar memoria muscular, establecer roles dentro del equipo. Pero ahora no era el momento. Gui seguía en el hospital, lo que significaba que el entrenamiento completo del equipo estaba descartado. Y nuestro sensei había desaparecido en algún lugar. Sin rastro de él en los últimos días, sin asignaciones, sin pruebas, ni siquiera llamada de lista. Empezaba a molestarme. Me puse de pie, enrollé cuidadosamente un pequeño pergamino de trabajo y lo deslicé en el bolsillo lateral. Bueno, murmuré para mí mismo, de todas formas no voy a convertirme en Chunin en los próximos 6 meses, a menos que ocurra un milagro. Así que es hora de concentrarse en la preparación real. Mi mayor problema, mi arsenal. Es demasiado limitado. Sinceramente, un genin común ya conoce una buena docena de técnicas, simples, sí, pero útiles en combate. Yo tengo 5. 4 de ellas son básicas. Bunshin, Enge, Kawarimi y el destello corporal. La única fuera de las técnicas del libro de texto, gran avance, una técnica de liberación de viento. Todavía no podía adquirir nuevas técnicas, la biblioteca para un genin estaba demasiado limitada por los logros en combate, y los permisos especiales no se otorgaban así nada más. Así que por ahora, solo había un camino. Mejorar lo que ya tenía. Exprimir el máximo del mínimo. Al menos tenía ideas. Me dirigí al campo de entrenamiento. La mañana era fresca, el aire limpio, tierra húmeda, pasto con rocío, humo de las chimeneas. Las calles estaban casi vacías. El momento perfecto para una práctica tranquila. No tuve que ir lejos, uno de los campos abiertos estaba cerca, detrás de los talleres. No había nadie, solo tocones chamuscados y blancos destrozados mostraban que alguien había entrenado recientemente. Me paré en el centro y calenté, las articulaciones crujieron, los músculos se tensaron. Los pesos tintinearon suavemente con mis movimientos, un recordatorio. Todavía llevas tus cadenas. Vamos a intentar esto, dije en voz alta, sacando un kunai. La idea era simple. Justo antes de activar el gran avance, lanzar un kunai o shuriken, luego acelerarlo en pleno vuelo con una ráfaga de viento. Teóricamente, esto aumentaría tanto su velocidad como su impacto cinético. Había visto una técnica así en el anime, donde Itachi Uchiha potenciaba sus técnicas de fuego guiando los shuriken para cortar el aire con una precisión aterradora. ¿Por qué no intentar algo similar, pero con viento? En teoría, sonaba perfecto. En la práctica. Adopté la postura, me detuve. Las fórmulas destrellaron en mi cabeza. Dirección del chakra, punto de enfoque, momento de activación. Kunai avance adelante. Lancé el kunai hacia adelante e inmediatamente comencé a formar sellos de manos. El aire en mis pulmones se espesó, el chakra se arremolinó en mi pecho, y exhalé, empujando la técnica hacia adelante. El viento brotó de mis labios, pero demasiado tarde. El kunai ya había golpeado el blanco. La ráfaga apenas lo rozó, sin añadir nada.
Demasiado lento, murmuré, entornando los ojos. Segundo intento, otro error. Esta vez me apresuré, y el viento golpeó el kunai en pleno vuelo, pero demasiado temprano, casi desviándolo. Cayó al suelo junto al blanco, arañando la madera. Tercer intento, y el chakra era demasiado débil. En lugar de una explosión poderosa, salió como un soplo fuerte. Sin potencia, sin resultado. Me limpié algo de sudor de la frente. Control. Todo se reducía a eso. No se trataba solo de exhalar aire, tenía que estar cargado de chakra, dirigido con precisión, en el momento exacto. Incluso el más mínimo retraso hacía la técnica inútil. Buen jutsu, pero sin la sincronización exacta, es solo un truco de feria, murmuré, levantando otro kunai. Bien. Dividirlo paso a paso. Lanzar, inhalar, sellos, soltar. Seguir la señal muscular. No apresurarse. Adopté la postura de nuevo. Esta vez, repasé todo mentalmente primero, sin usar chakra. Una y otra vez, ensayando mentalmente la secuencia, lanzar, inhalar, sellos, exhalar. De nuevo. Y de nuevo. Solo después del quinto ensayo en seco lo intenté una vez más. Kunai, al blanco. Viento, justo detrás. Golpeó el objetivo casi simultáneamente con el kunai. La hoja atravesó la madera, el viento chasqueó en el aire con un estallido agudo. Poder de penetración, confirmado. Hazlo 10 veces más. Quizás entonces mi cuerpo empiece a hacerlo sin equivocarse, me dije a mí mismo, tomando el siguiente kunai. Bienvenido al mundo real del entrenamiento. Capítulo 47. El punto de quiebre, la medicina de Orochimaru. 5 técnicas de rango se parece que ese es mi máximo, pensé, desplomándome pesadamente sobre una roca. Escaneé mi cuerpo rápidamente, evaluando el chakra restante. Alrededor del 10%. Podía sentirlo casi de forma instintiva, un leve mareo, una pesadez cálida en el cuerpo, como si todas mis reservas internas comenzaran a agotarse. Eso no sería suficiente para una técnica completa. Incluso un gran avance básico en forma acortada, no habría suficiente poder ni control para dirigirlo con seguridad y precisión. Lentamente caí sobre una rodilla, el kunai todavía en la mano. Mecánicamente, pasé el dedo por la hoja, sintiendo un tenue pulso residual de chakra temblando a lo largo de ella de nuevo. Pero la técnica que intentaba probar, usar el gran avance justo después de un ataque de lanzamiento, todavía no estaba lista para el combate. Demasiadas variables. El problema era el lanzamiento. Lanzar con precisión, liberar el chakra en el momento correcto, guiar la onda estrictamente a lo largo de la trayectoria del arma sin perturbar el equilibrio, esa sincronización era demasiado complicada. El más mínimo error, y el chakra o bien fallaría o desviaría el arma de su trayectoria. Maldición, exhalé, dejando caer el kunai al suelo. Aunque la técnica tuviera potencial, no podía usarse mientras fuera inestable. En combate, eso sería una debilidad, no una ventaja. Y ahora mismo, no podía permitirme errores. Me recosté contra un árbol, mirando el cielo que se enfriaba. Bueno, eso significaba que tenía que encontrar otro camino. Sin acceso a nuevas técnicas, sin entrenamiento de un mentor, mis opciones para fortalecerme eran limitadas. Los caminos estándar estaban cerrados para mí por ahora. La única opción era profundizar más en lo que ya sabía. Entonces cubrir armas con chakra. Saqué el kunai, haciéndolo girar entre las manos. El acero brilló a la última luz del día. Aparentemente, esto debería usar mucho menos chakra. Después de todo, estaba concentrando la energía en un objeto en lugar de desperdiciarla creando efectos externos. Si lograba estabilizar el chakra en el metal e infundirlo con el elemento viento, incluso un kunai ordinario podría volverse muchas veces más letal. Especialmente si lograba una resonancia estable, un golpe así no solo cortaría, desgarraría todo lo que tocara. En el anime, Asuma podía crear hojas de chakra en los extremos de sus armas. Naruto infundió su Rasengan con un elemento, creando un poder destructivo, el Rasen Shuriken. Yo estaba muy lejos de eso. Muy lejos. Me puse de rodillas y coloqué el kunai en la palma extendida. Comencé a canalizar chakra lentamente, al principio de manera uniforme, sin ningún elemento. El primer paso era mantener el flujo estable dentro del metal. No obedecía. 1, 2, 10 veces, el chakra se escapaba, vacilaba, el metal se sacudía y se enfriaba. Se sentía como intentar atrapar humo con las manos desnudas. De nuevo. De nuevo. En el 22º intento, el kunai tembló ligeramente en mi mano. El metal pareció zumbar, apenas audible. Cuidadosamente, añadí capas de chakra de viento. Intenté no forzarlo, solo incrustar vibraciones dentro de la hoja.
En teoría, esto debería aumentar el poder de corte. Un pinchazo agudo en la sien. El sudor corría por la frente. Pasé el kunai por un palito delgado de madera, se partió. De manera irregular, pero con más facilidad que antes. Así que algo funcionó. Pero de inmediato el flujo de chakra se cortó, empecé a toser. La oscuridad parpadeó ante mis ojos por un momento, y tuve que apoyarme con los puños en el suelo para no caer de lado. La debilidad llegó primero, repentina, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Las piernas se dieron, y caí de rodillas. El suelo estaba pegajoso y caliente, pero apenas lo sentía, como a través de una gruesa capa de algodón. El corazón me golpeaba en el pecho, pero el cuerpo no respondía. Los dedos temblaban con sacudidas convulsivas, la visión se nublaba y parpadeaba. Todo alrededor se volvió apagado, como a través de un vidrio empañado. Tragué aire con avidez, pero no me llenaba. El pecho ardía, y un dolor agudo me pinchó el estómago, un vacío, un hambre tan severa que me retorcía las entrañas dolorosamente. Se sentía como si pudiera comer cualquier cosa en ese momento. Hasta la grava bajo mis pies. La temperatura de mi cuerpo se disparó. Primero una fiebre, la frente empapada de sudor, luego de repente un escalofrío recorrió mi columna, como agua fría vertida sobre la piel desnuda. Estaba temblando. Frío verdadero, hasta el punto de que los dientes me dolían. Y en algún momento, el miedo me abrumó. Sentí que si seguía, simplemente moriría. Pero algo cambió. Al principio, fue un temblor apenas perceptible por dentro. Como una corriente delgada recorriendo mi columna. Al principio no lo creí, pensé que era mi imaginación. Pero no. Ocurrió de nuevo. Una vez más. Como una pequeña llama obstinada encendiéndose en lo profundo de mi vientre. Calor. Chakra. El mío. Estaba volviendo. Lentamente, dolorosamente, como aceite a través del ojo de una aguja. Mi cuerpo pareció responder. La respiración se estabilizó, la visión se aclaró, los temblores se calmaron. El frío no desapareció, pero retrocedió un paso. Todavía me sentía agotado hasta los huesos, pero ya no al borde. Tumbado en el polvo, cubierto de tierra y sudor, por primera vez en minutos no pensé que moriría ahí mismo. El chakra volvió. Solo un poco. Pero era suficiente para seguir siendo yo. Suficiente para no caer completamente en la oscuridad. Con el alivio llegó otro pensamiento, agudo y claro, como si mi mente, finalmente descansada del miedo, se permitiera recordar algo que podría ayudarme. Hacía 2 meses que tenía esa droga de Orochimaru. Todo ese tiempo, había permanecido oculta en mi bolsa, en una cápsula sellada, envuelta en múltiples capas de aislamiento, como un veneno que no me atrevía a tragarme. No me había atrevido a probarla ni una sola vez. Y honestamente, tenía miedo. No solo ansiedad, miedo de verdad. Ese miedo no era irracional. Sabía de quién venía la droga. Orochimaru, un genio, sin duda, pero un genio sin moral, sin frenos, sin consideración humana hacia los demás. Podía darte poder o convertirte en un monstruo con igual interés, dependiendo de lo que le pareciera más curioso. Pero, fuera lo que fuera, la curiosidad y la voluntad de sobrevivir ganaron. No podía simplemente tirarlo. Era una oportunidad. Un posible avance, aunque el costo fuera desconocido. Todo ese tiempo no había estado ocioso. Desmontó varias cápsulas. Las abrí, extraje la sustancia, la analicé. No es que fuera químico, pero el conocimiento básico de un libro que encontré en los archivos me dio cierta comprensión. Sorprendentemente, la fórmula no era venenosa ni inestable. La base era herbal, un potenciador de chakra, con algunos estimulantes sintéticos, y unas pocas hierbas que estimulaban la regeneración celular. Se parecía a un concentrado de píldoras militares, pero mucho más equilibrado y profundamente integrado a nivel de la red de chakra. Incluso le pregunté a mi sensei, con cuidado, sin mencionar la fuente. Solo mencioné que había encontrado algo parecido a una píldora experimental, quería asegurarme de que no fuera veneno. Examinó la muestra, frunció el ceño, pero dijo que la composición le recordaba al trabajo de la vieja escuela, añadiendo que su clan tenía algo similar pero más estable. Pero incluso la confirmación del sensei no me hizo tragar la cápsula de inmediato. El miedo permaneció. Racionalmente, entendía que todo estaba verificado, analicé la composición, la hice probar por un shinobi más experimentado cuya familia fabricaba píldoras, e incluso obtuve aprobación. Pero seguí posponiéndolo. Día tras día. Con diferentes excusas. No era el momento correcto, no era el entorno adecuado. Pero hoy sentí que era el momento. Saqué el paquete de debajo de un panel oculto, lo desenvolví.
Una pequeña cápsula descansaba sobre un forro de tela. Mi cuerpo se tensó solo, como antes de saltar al agua fría. Bueno, exhalé. Vamos a intentarlo. La sostuve entre los dedos. Ligera. Casi sin peso. Pero se sentía como un peso de plomo. ¿Probar todo de una vez? No. Demasiado arriesgado. Sin importar lo que dijera el sensei. No sabía cómo reaccionaría mi cuerpo. Aunque la píldora fuera segura, la dosis podría ser demasiado alta. Y no soy tan tonto como para probarla ciegamente en mí mismo. Saqué con cuidado una herramienta, una aguja afilada que usaba para Finjutsu. Sostuve la cápsula a la luz, encontré una costura tenue, y comencé a abrirla cuidadosamente. Los movimientos eran precisos, lentos. Como si estuviera cortando un sello explosivo. Cuando la cáscara se dio, vertí el contenido sobre un trozo de papel. El polvo tenía un olor extraño, no desagradable, pero concentrado. Casi como un estimulante fuerte o una bebida energizante. Separé una décima parte. Lo más precisamente que pude, a ojo e intuición. Con eso bastará, murmuré. Si algo sale mal, el chakra se descontrolará, pero al menos no me matará. Mezclé el polvo con agua, removí, y tomé un sorbo. El líquido me quemó la garganta. El sabor amargo, metálico. Casi como sangre. Cerré los ojos y me congelé. El corazón empezó a latir más rápido. Pasó un segundo. Otro. Menos de un minuto transcurrió, y ya comencé a sentir los cambios. Algo cálido se extendió por el bajo vientre. Un flujo, suave, no repentino, como una segunda capa de chakra encendiéndose lentamente. Mi cuerpo no resistió. No pulsó ni tuvo espasmos. Al contrario, comenzó a funcionar más estable. Más fácil. Mis músculos se relajaron pero no perdieron tono. Mi mente se aclaró. La presión en la cabeza causada por el cansancio comenzó a desvanecerse. Funciona, susurré casi con incredulidad. Realmente funciona, pero era demasiado pronto para celebrar. Sentí el impulso, sí. Pero eso era solo una décima parte de la dosis. Ahora solo tenía que observar la reacción del cuerpo. Capítulo 48. Hambre despertada y la misión ahora era momento de monitorear la reacción del cuerpo. Los primeros 5 minutos transcurrieron en silencio, y eso era más alarmante que cualquier posible efecto secundario. Cualquier estimulante de chakra adecuado debería golpear como un martillo o causar algún tipo de fluctuación interna. Pero aquí, nada brusco. Al principio, solo un leve calor en el estómago, como si hubiera bebido una infusión de hierbas caliente. Contuve la respiración. El pulso se aceleró, no era solo mi cabeza. Unos 30 segundos después, una sensación aguda de vacío me atravesó. Hambre. Hambre real, insoportable. Como si mi cuerpo de repente recordara que había estado funcionando en vacío, y ahora, con el chakra comenzando a recuperarse, necesitaba combustible urgentemente. Ahora mismo. De inmediato. El estómago se contrajo, como si alguien hubiera dejado caer una piedra adentro. Hasta gemí, no de dolor, sino de una necesidad furiosa de comer. No, 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 murmuré, poniéndome de pie. Necesito comer algo. Ya salí disparado del campo de entrenamiento como una bala, sin importarme el aspecto, cubierto de polvo, cabello revuelto, manos temblando. Corrí por las calles de Konoha hasta que los puestos de comida finalmente aparecieron en el horizonte. El olor a arroz a la parrilla, miso, pollo al carbón, todo me golpeó como un puñetazo en el cerebro. Me lancé prácticamente sobre el puesto más cercano, casi derribando al vendedor, y jadeé. Todo. Lo que tenga. Por favor. Rápido. No hicieron preguntas. En Konoha, un shinobi en estado medio destrozado no es nada inusual. En un minuto ya estaba mordiendo hambrientamente un onigiri de arroz, acompañándolo con sopa de miso. Las manos todavía me temblaban, pero el chakra se estabilizaba lentamente. Mi cuerpo comenzó a absorber la comida, reabasteciendo sus reservas. Mientras masticaba, casi con lágrimas de alivio, me di cuenta. Esta píldora funciona. Pero no da chakra, lo exige. Y si el cuerpo no obtiene lo que necesita, empezará a devorarse a sí mismo. A pesar del hambre repentina, casi dolorosa, el efecto de la droga era claro. Las fuerzas volvían. El chakra fluía de regreso gradualmente, mis movimientos se volvían más precisos, la respiración, más regular. La tensión en el cuerpo se desvaneció, como si el sistema se estuviera reiniciando. Terminé otro onigiri, la claridad regresando a mi mente. 20 minutos después. Serían 157 ríos, dijo el cocinero con calma desde el otro lado del mostrador, mirando la bandeja de tazones vacíos. Me giré para ver la pequeña zona de desastre que había creado.
tazones de ramen, algunas tazas de sopa, restos de arroz frito, un par de envoltorios de bambú de bocadillos. Sí, comí bastante, exhalé en voz baja, sacando el dinero. El hambre no era ordinaria, era una orden del cuerpo para reponer de inmediato lo que se había gastado. Como si toda la comida fuera directo al uso. Después de pagar, asentí educadamente al cocinero y me puse de pie. La ligereza en las piernas había vuelto, pero ahora, era consciente. Podía sentir el chakra moviéndose por mis canales con más firmeza. El efecto era suave, pero tangible. Hora de volver al campo de entrenamiento, pensé, dirigiéndome hacia la salida. Pero apenas había dado unos pasos cuando escuché una voz familiar. «Oye, Kotetsu». Me detuve y me giré. Tokara, mi compañero de clase, caminaba hacia mí. No éramos amigos íntimos, pero manteníamos el contacto. Ambos sin clan, y desde que había demostrado mis habilidades, otros como yo solían gravitarse hacia mí. Me miró de arriba a abajo, notando la suciedad en mi ropa. ¿Escuché que Gui se lesionó? Sí, algo así, respondí, sin ocultar mi cansancio. Tokara sonrió levemente, como verificando si estaba ocupado. Entonces, ¿estás libre ahora? No exactamente. Todavía entrenando, dije. Necesitamos ayuda, dijo, asintiendo hacia Tsubaki, que estaba de pie en silencio cerca. ¿Con qué exactamente? Pregunté, curioso. Aoyo está enfermo, y ya aceptamos una misión. No podemos cancelar, el sensei se fue, y no hay nadie más que se haga cargo, se encogió de hombros Tokara, su voz un poco tensa. Nos dijeron que buscáramos un reemplazo nosotros mismos ya que les falta gente. Menos mal que te encontramos. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de misión? Sonrió con leve orgullo. Rango C. Respondí con una sonrisa de medio lado. Las misiones de rango C varían. Eso solo no dice mucho. Tokara me miró e intentó sonar casual mientras explicaba. Bueno, el asunto es. Necesitamos atrapar un jabalí que ha estado destrozando los campos de los agricultores locales. El animal ha causado mucho daño, la gente se queja, y nuestro trabajo es manejarlo. En ese momento, Tsubaki, que había estado en silencio todo el tiempo, añadió. No está lejos de Konoha. Tokara asintió y continuó. Sí, como a 2 horas caminando. Pero necesitamos llegar antes de que cause más problemas. Me detuve por un momento, imaginando la tarea, cazar un jabalí no sonaba difícil, pero las cosas alguna vez salen como se planean. Especialmente cuando se trata de animales salvajes. Suena simple, dije, pero misiones como esa pueden complicarse. Un jabalí no es solo un animal, puede ser peligroso, especialmente si está herido o acorralado. Tokara se encogió de hombros. Exactamente. Por eso necesitamos a alguien más con nosotros, o no nos dejarán tomarlo. Asentí, sabiendo que sería difícil negarme. Bien, dije. Ayudaré. Pero primero necesito buscar mi equipo. Tsubaki sonrió. ¡Genial! Entonces date prisa, te esperamos en la puerta de la aldea. Se dieron la vuelta y corrieron adelante, dejándome solo por un momento. Me limpié la cara, sacudiéndome los últimos restos de comida. Un jabalí, una misión de rango C, y yo recién saliendo de un estimulante que casi me frió por dentro, pensé, dirigiéndome a casa. Suena como un gran día para morir o sobrevivir con un bono. Media hora después, ya cambiado, equipo bien asegurado y con ropa limpia, estaba de pie en la puerta principal de Konoha. El sol había subido más, calentando la piedra bajo los pies y animando a la aldea en el bullicio diurno. Tokara me saludó con la mano desde lejos. Oh. Ahí estás. Eso fue rápido. Lo intenté, asentí. ¿Ya arreglaron todo? Tsubaki se acercó y me entregó un mapa marcado. Este es el límite de la granja. El jabalí aparece más por aquí, dijo Tokara, señalando el mapa. La aldea era pequeña, a unos 10 kilómetros de Konoha. Ya destruyó los cultivos varias veces, añadió Tsubaki. Los locales están asustados, su cosecha está en riesgo. Es activo de día y de noche, audaz, ni siquiera huye del ruido, asintió Tokara. Dicen que casi derribó la valla de un establo. Entonces está herido o no es un animal ordinario, murmuré, guardando el mapa. Tendremos que tener cuidado. Los miré. ¿Nos movemos? Ambos asintieron a la vez. Completamos rápidamente los trámites de salida ya que yo ya estaba registrado como miembro del equipo para la misión. Capítulo 49. El jabalí sospechoso. Bueno, suban a los árboles, dije, mirando hacia atrás en cuanto pasamos el borde de la aldea. Nos llevará al objetivo más rápido y no dejará rastro. Tokara se quedó en el suelo, ligeramente avergonzado. Rascándose la nuca, respondió. Todavía no lo hemos dominado del todo. Salté de una rama cercana y me acerqué.
¿Cuál es el problema? Es difícil calcular la cantidad correcta de chakra, murmuró con una sonrisa incómoda. O me paso o no llego lo suficientemente lejos. Tu sensei no explicó cómo controlar el flujo. Tokara suspiró. Casi siempre está de misión. ¿Nos las arreglamos solos? Interrumpió Tsubaki con brusquedad, con los brazos cruzados. Había un tono obstinado en su voz, y, si no me equivocaba, un toque de irritación. Asentí con comprensión. Yo había pasado por lo mismo, aprendiendo a base de ensayo y error sin un mentor estable. Bueno, en cualquier caso, dije, mirando las ramas de arriba, mejor practicar ahora que tropezar en un combate. Nada de caminar por el suelo, son shinobis. Bien, murmuró Tokara, reuniendo chakra en los pies. Su salto fue inestable, pero logró agarrar la rama baja y subirse. Tsubaki lo siguió con leve irritación, pero aterrizó con más precisión que él. Ven. Ya mejor, sonreí. No tengan miedo de equivocarse. Mejor caer una vez y aprender que pasar una semana caminando. Continuamos moviéndonos por las copas de los árboles. Se esforzaban, y yo me mantuve un poco adelante, navegando y escuchando los sonidos del bosque. El jabalí podía estar en cualquier lugar, y probablemente no recibiría bien a los visitantes. No te impulses con el talón, Tokara, llamé cuando casi se resbaló de nuevo. Mantén el centro de gravedad cerca de los dedos o perderás el equilibrio. Sí, entendido, jadeó, aferrándose a la siguiente rama con esfuerzo. Tsubaki saltaba con más precisión, pero con demasiada fuerza. Estás usando demasiado chakra en cada paso, dije. Eso está haciendo tus saltos cortos. Te estás frenando. Consérvalo, mantén el flujo uniforme. Yo lo estoy intentando, respondió con frustración, casi resbalándose en el siguiente salto. Solo no estoy acostumbrada a que me corrijan. Mejor que te corrija yo ahora que cargarte del campo de batalla después, dije con calma. Esta es una técnica básica. Necesitas hacerla casi automáticamente. No todos tuvimos un buen sensei, murmuró Tokara, casi golpeando una rama gruesa. Yo tampoco, respondí sin mirar. Aprendí dándome golpes solo. Así que aprendan mientras tienen la oportunidad. Los siguientes saltos fueron más tranquilos. Seguían cometiendo errores, pero ahora escuchaban. El crujido de ramas era menos frecuente, y el chakra en sus movimientos se sentía más estable. Más adelante, los campos ya se divisaban, el área donde habían reportado al jabalí. Ya casi llegamos. No bajen la guardia, dije. Si tenemos suerte, estaremos de vuelta en la aldea al atardecer. Tokara respiraba con dificultad, luchando por mantener el ritmo, pero parecía más concentrado que antes. Tsubaki, aunque fruncía el ceño, aterrizaba más suave, casi en silencio. Era evidente que estaban tensos, pero no del agotamiento. Querían demostrar que podían manejarlo. Levanté la mano bruscamente, haciéndoles señas de detenerse. Habíamos llegado a una ladera elevada con vista a la llanura. A lo lejos se encontraba una granja, varias chozas dispersas a lo largo de los campos, el suelo pisoteado y destrozado. Ahí está, dije en voz baja. Parece que el jabalí realmente está aquí. ¿Ven las huellas? Tokara entornó los ojos. Sí, por allá, cerca de la cerca. La tierra está revuelta. Y miren, raíces de árboles arrancadas, añadió Tsubaki. Animal grande. Y enojado, probablemente. Asentí. Estén listos. No sabemos cómo reaccionará. Si carga, no se queden quietos. Sepárense. Peleamos en equipo. ¿Qué pasa si corre hacia el bosque? Preguntó Tokara, ya revisando su kunai. Entonces diríjanlo hacia mí. Ustedes dos acórrenlo hacia mi lado, yo intentaré no utilizarlo. Con cuidado, esto no es un animal normal. Podría tener mutaciones. Ha habido casos de bestias salvajes con chakra mutado. Entendido, respondieron ambos casi al unísono. Nos miramos. Todo lo que había que decir, ya se había dicho. Ahora era momento de actuar. Tomé aliento y me incliné hacia adelante. Vamos. Inesperadamente, Tokara, tienes buen olfato, remarqué. Nos congelamos en la sombra de los árboles, observando al jabalí. Seguía excavando en el borde del campo, sin percatarse de nosotros. Su enorme cuerpo se sacudía con cada movimiento, vapor saliendo de su boca, definitivamente no era una bestia normal. Podía sentir el chakra dentro de él. Débil, inestable, pero suficiente para hacerlo peligroso. Entramos en silencio, susurré, girándome hacia ellos. Sin ruido. Rápido. Si nos detecta a uno solo, cargará. No necesitamos eso. Asintieron en silencio. Sin palabras extra, y esa era una buena señal. Significaba que entendían la gravedad.
Tokara, a la derecha. Tsubaki, a la izquierda. Yo caigo desde arriba. Esperen mi señal, golpeen juntos. Apunten bien, cuello, detrás de la oreja, ojos. No le den tiempo de reaccionar. Nos dispersamos en posición. Subí más alto en el árbol, oculto entre el follaje, y observé. El jabalí estaba más cerca de lo que pensaba, enorme, cubierto de barro, parches de piel desgarrados y una cicatriz carmesí a lo largo del costado. No solo molestaba a los agricultores, había reclamado este lugar como propio. Si se le daba la oportunidad, despedazaría a alguien. Esperé hasta que Tokara tomó posición, casi aplastado en el pasto alto. Tsubaki se agachó detrás de un poste de cerca roto. Estaban tensos, pero quietos. Todo estaba en sus manos ahora. Levanté la mano. 1, 2, 3. Señal. Golpeamos juntos. Tsubaki atacó primero, 2 agujas en bon volaron al cuello del jabalí. Se estremeció pero no giró a tiempo, Tokara ya estaba sobre él, clavando el kunai en el costado, justo bajo las costillas. El jabalí rugió, no de dolor, sino de furia. No dudé. Caí desde arriba, canalizando chakra en las piernas y los hombros, y hundí la hoja directamente en la base del cuello. La bestia convulsionó, sacudió la cabeza intentando tirarnos, pero nos mantuvimos firmes. Tokara rodó hacia un lado, esquivando una pezuña, y Tsubaki clavó la última aguja senbon directamente en el ojo. El jabalí tropezó, bramó, y se desplomó. Saltamos hacia atrás rápidamente. La respiración me faltaba, los oídos zumbaban, pero no se movió. Solo espasmos. Unos segundos más, silencio. Listo, exhalé. Despejado. Buen trabajo. Tokara jadeaba con fuerza, todavía aferrando el kunai con firmeza. Tsubaki cayó en una rodilla, con los ojos en el cuerpo. Eso fue, no terminó, solo asintió. Rapidísimo. Así es como debe ser, dije, sacudiendo la sangre de la mano. Rápido, coordinado, silencioso. La próxima vez, más rápido y más preciso. Tokara, todavía respirando agitado, miraba el cadáver. ¿Y qué hacemos con él ahora? ¿Lo dejamos aquí? No. Lo sellaré. Se lo daremos a los aldeanos como parte de la compensación, respondí, sacando un pergamino y preparando el sello. Oye, Kotetsu, hay un corte raro en su cabeza, dijo de repente Tsubaki, frunciendo el ceño. Se acercó y señaló la frente. Me congelé y levanté la vista. Sí, tienes razón. Intervino Tokara, acercándose. Parece que alguien lo abrió una incisión limpia, no de una pelea. Me acerqué al cuerpo, me agaché e inspeccioné la marca de cerca. La piel había sido cortada de manera ordenada, casi quirúrgicamente. No parecía una herida normal. La cicatriz era vieja, pero bien cosida, especialmente extraño para un animal salvaje. Murmuré, retrocediendo. Entonces no lo entregamos. Demasiado peligroso. Y si alguien lo come y muere, nos culparían a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Tsubaki. Lo llevamos a Konoha. Que investiguen quién hizo esto y por qué. Puede que haya estado bajo el control de alguien. O que hayan experimentado con él, dije, ya imaginando cómo la aldea empezaría a profundizar en el asunto. Saqué otro pergamino, este con un sistema de barrera y sellado más fuerte. Más seguro así. Esto va más allá de una misión regular, añadí, activando el sello. Pero esto no es algo con lo que jugar. El cuerpo del jabalí desapareció lentamente en una nube de humo al ser absorbido por el pergamino. Tsubaki y Tokara observaron en silencio, y sus expresiones lo decían todo, ellos también lo sentían. Algo estaba mal con esa criatura. Nos vamos de regreso, dije, poniéndome de pie. Rápido, por los árboles. Sin paradas. Presentaremos el informe y entregaremos el cuerpo al Buró de Investigaciones. Capítulo 50. El jabalí y los puntos militares asintieron, y volvimos a los árboles. Nos movíamos con notablemente más confianza ahora, tanto Tokara como Tsubaki. Todavía había errores, pero sus movimientos habían ganado claridad, un deseo de mantenerse al día, de estar al mismo nivel. Oye, Kotetsu, rompió finalmente el silencio Tokara. ¿Y si alguien lo estaba usando? ¿Como una herramienta? Se puede introducir chakra en un animal, ¿verdad? Se puede, respondí, sin reducir el ritmo. Existen técnicas de genjutsu para el control mental. Y hay quienes simplemente experimentan. Los animales son más fáciles, no se quejan y no hacen preguntas. Tsubaki guardó silencio por un momento, luego dijo. Entonces no es solo un jabalí. Alguien estaba detrás de esto. Alguien peligroso. Es posible, asentí. Pero no tenemos pruebas. Por eso lo llevamos de vuelta a la aldea.
Que la división de análisis trabaje en ello. Quizás extraigan el chakra o encuentren restos de sellos. Esta vez, llegamos a Konoha en menos de hora y media. Nos movimos rápido, casi sin paradas, en parte por el entrenamiento, en parte por la tensión persistente de lo sucedido. El bosque pasó volando como manchas borrosas de verde y marrón. Apenas hablamos, cada uno pensando en el jabalí, en la extraña incisión en su cabeza, y en lo que podría estar detrás de todo ello. Cuando las conocidas puertas de la aldea aparecieron a la vista, Tokara exhaló con alivio, y Tsubaki disminuyó el ritmo ligeramente, como si le costara volver al bullicio habitual. Yo, sin embargo, todavía sentía un zumbido bajo de inquietud por dentro. Primero el informe, dije sin darme la vuelta. Luego decidiremos qué hacer. Asintieron en silencio. Pasamos por las puertas de Konoha, saludando con breves asentimientos al Chunin de turno. Uno inspeccionó cuidadosamente nuestras pertenencias, prestando especial atención al pergamino que contenía el cuerpo sellado del jabalí. ¿Directo al cuartel general?, preguntó Tsubaki, alcanzándome. Sí. Los especialistas necesitan echar un vistazo. Esto va más allá del alcance de una misión típica de rango C, respondí, dirigiéndome hacia el edificio administrativo. Aquí puede haber más que chakra mutado. Esa incisión en el cráneo, eso no lo hace ningún depredador salvaje. Tokara caminaba a mi lado en silencio. Era evidente que estaba procesando todo lo que había visto. Esto no era algo que se encontrara todos los días. Cuando entramos al edificio, fui directamente al shinobi de turno en el escritorio de misiones. Equipo de campo. Solicitando análisis experto. Se sospecha interferencia con la estructura del animal mediante chakra u otros métodos. Me lanzó una mirada concentrada, con los ojos deteniéndose en el pergamino en mis manos, luego asintió brevemente. Sígueme. ¿Y mis compañeros?, pregunté, mirando por encima del hombro a Tsubaki y Tokara, que observaban la conversación con curiosidad. Que escriban el informe, lo desestimó con un gesto, ya girando por el pasillo. Buena práctica si quieren convertirse en shinobis de verdad. Exhalé lentamente y asentí a los demás. Escriban lo que pasó. Breve, pero claro. Nos encontramos después. Entendido, asintió Tsubaki, ya sacando un pergamino y un pincel de su bolsa. Tokara se unió a ella en silencio. Seguía mi escolta, un chunin con el uniforme estándar de la aldea. Me condujo por los pasillos del cuartel general hasta que nos detuvimos frente a una puerta metálica etiquetada División de Investigación Especial. Adelante, dijo, abriendo la puerta. Entré. La habitación era estéril, bien iluminada, con una mesa enorme en el centro y varios ninjas con batas de laboratorio y protectores de Konoha. Uno de ellos levantó la vista y asintió. ¿Trajo la muestra? Sí, asentí, sacando el pergamino. Jabalí sellado. Atacó una granja cerca de la frontera. Extremadamente agresivo y hay una extraña incisión en la cabeza. Parece que alguien le abrió el cráneo. Uno de los shinobis se acercó, tomó el pergamino con cuidado y lo examinó, revisando los sellos. ¿Cuántos años tienes?, preguntó de repente otro, llevaba gafas y parecía estar a cargo. Casi 7, respondí. La guerra no perdona a nadie, dijo en voz baja. ¿Y cómo te diste cuenta de que no era solo un animal?, continuó. Los jabalíes no nacen con cicatrices quirúrgicas. El hombre asintió con aprobación e hizo un gesto a un colega para que comenzara a desellar. Observé cómo el pergamino comenzó a brillar, y el enorme cuerpo de la criatura se materializó. La habitación se llenó con el olor a sangre y tierra. Interesante, murmuró uno de los investigadores mientras se acercaba con herramientas. Miren esto, rastros de chakra en los huesos. Y estas suturas, esto no lo hicieron médicos. Parece más una experimentación. ¿Peligroso?, pregunté, sintiendo una tensión creciente por dentro. Difícil decirlo todavía. Pero alguien claramente intentó mejorar o alterar a la criatura. Podría haber sido un sujeto de prueba. Se quedó callado, intercambiando miradas con su colega. Apreté los puños. Esto ya no era solo una misión de defensa de una granja. Alguien había estado experimentando con seres vivos, y liberándolos al mundo. ¿Y ahora?, pregunté. De inmediato, respondió el shinobi principal. En cuanto a ti, regresa con tu equipo. Esperen, dije al llegar al umbral. Ya que lo descubrimos, ¿recibimos algún tipo de reconocimiento? El hombre de gafas, todavía examinando el cuerpo, arqueó una ceja hacia mí, luego sonrió. Oh, listo para todo, ¿verdad? ¿Ya pensando en recompensas? Miró a su colega, intercambiaron una breve mirada, luego añadió, un poco más suave.
Si encontramos algo verdaderamente valioso, mutación, rastros de interferencia, una fuente de chakra, lo anotaremos en el informe. Recibirás puntos militares. Gracias, dije escuetamente, me giré e hice una reverencia apropiada. Anda ya, me despidió con un gesto. Los jóvenes de hoy siempre tramando algo. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que algo de la tensión se aflojaba. No solo habíamos matado un jabalí, quizás habíamos descubierto el comienzo de algo más grande. Y ahora tenía que volver con el equipo. Probablemente ya habrían entregado el informe. Esperaba que sin errores. Aunque Tsubaki seguramente se aseguraría, es parte de su naturaleza ser minuciosa. Mientras caminaba, abrí mi libreta con el registro de puntos militares e hice un cálculo mental. Con esta misión, ya había acumulado alrededor de 4 puntos. 2 misiones de rango C, 2 puntos cada una. Los puntos militares generalmente se otorgan solo por misiones fuera de la aldea, especialmente las que implican riesgo. La escala de distribución aumenta exponencialmente según el nivel de amenaza. Rango C, 2 puntos. Rango B, 8. Rango A. Un completo 24. Y eso es solo oficialmente. A veces, una misión de rango más bajo resulta ser mucho más peligrosa, pero sigue en su clase original en el papel. El costo de entrenamiento, jutsu o acceso a pergaminos específicos depende de la clasificación interna de la aldea. No existe una estructura estricta, la mayoría de las cosas están reguladas por complejidad y singularidad. Así que no hay una precisión real aquí, todo depende de la demanda, la rareza y las conexiones personales. Incluso con puntos, la situación no era exactamente brillante. Las técnicas en la biblioteca general eran, en su mayor parte, decepcionantes. Principalmente simples, de bajo rango, con efectividad limitada. Cualquier graduado de la academia podía aprenderlas con un poco de tiempo y chakra. Y pocos shinobis estaban dispuestos a contribuir sus propios jutsu únicos al acceso público. La razón era simple. ¿Para qué regalar algo que perfeccionaste durante años? Eso podría darle ventaja a tus rivales o simplemente devaluar tu esfuerzo. Por eso la biblioteca casi no tenía técnicas verdaderamente avanzadas, excepto las donadas por el Hokage. Uno de los Hokage anteriores, decían, intentó dar el ejemplo, donando varios de sus propios jutsu para fomentar el intercambio. Contribuye, Shinobi, y la aldea se fortalece, o algo así. Pero los resultados fueron decepcionantes. La idea siguió siendo noble, pero pocos la siguieron. Todos guardaban lo suyo. Aparte de esas técnicas, el valor real de los puntos militares estaba en otro lugar, en el acceso a datos avanzados de shinobis, cursos personales, o secciones cerradas disponibles solo con permiso especial. Ahí era donde podría estar escondido el poder real. Aunque no podía decirlo con certeza. De cualquier manera, acumular puntos valía la pena.